Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Supimos ayer que el Congreso impulsará la derogación de la prisión permanente revisable. Lo hará pese a la muerte del pequeño Gabriel Cruz y de los intentos del padre de Diana Quer para evitar eso mismo, para evitar que se derogue. La iniciativa de derogarla partió del Partido Nacionalista Vasco, del PNV. Los PNVistas consideran que la prisión permanente revisable es anticonstitucional y aportan una serie de razones. Pero no nos vamos a engañar, a estas alturas todos sabemos que lo hacen con la vista puesta en los presos de ETA. La prisión permanente revisable es algo muy novedoso, muy joven en España. La introdujo Rajoy en el año 2015, cuando contaba con mayoría absoluta en las cámaras. Pudo pasar el rodillo sin demasiados problemas. Y ya desde el principio contó con la oposición del Partido Socialista y del propio PNV, lógicamente. El Partido Socialista incluso se lo llevó al Tribunal Constitucional, que todavía, en este momento, no ha resuelto y han pasado de aquello pues ya casi 3 años. Bien. Como la situación política en España de 3 años a esta parte ha cambiado bastante, hace unos meses los que se oponen a la prisión permanente anunciaron una proposición de ley para reformar el Código Penal y eliminar esta pena de nuestro ordenamiento legal. Ahora sí tiene posibilidades de prosperar, obviamente, porque el PP tiene una mayoría minoritaria y ni con Ciudadanos, en el caso de que termine de convencerle, porque Ciudadanos está, como en casi todo, en una tierra de nadie, no se sabe si viene o si va, pues ni con Ciudadanos alcanzan la mayoría absoluta. La prisión permanente revisable no es propiamente una cadena perpetua. No lo es precisamente porque es revisable, lo dice la propia palabra, aunque podría llegar a serlo. Este de la cadena perpetua, sí o no, es un debate francamente interesante que no sé si es mejor librarlo en caliente o en frío, pero que es necesario librarlo alguna vez. Anda toda España conmocionada por la muerte del pequeño Gabriel Cruz, que es, o era mejor dicho, un niño de 8 años, presuntamente asesinado por la novia de su padre, que se llama, y esta sí podemos hablar en presente indicativo, Ana Julia Quesada, que según la sospecha de la Guardia Civil estranguló al niño. Después, en este caso no es una sospecha, es una declaración suya, y después lo arrojó a un pozo. Lo que no se sospecha, lo que sí es cierto y se sabe positivamente, es que el cadáver del niño apareció en el maletero del automóvil de Ana Julia Quesada unos días después, para sorpresa, y gran llanto que produjo a los guardias civiles que lo encontraron, porque la escena era propia del infierno de Dante. Bien, esto además se dio solo unos días después de que apareciese la propia imputada ahora mismo y acusada del asesinato, pues llorando por la televisión, doliéndose por la desaparición del niño, etc. Es decir, se lleva varios días viviendo la desaparición de Gabriel Cruz, se había dado mucho por televisión y estaba el ambiente bastante caldeado. En fin, yo creo que la cosa es blanco y en botella, o lo tenemos bastante claro, es decir, que el abogado defensor de esta mujer le espera un auténtico calvario si lo que pretende es demostrar la inocencia de su defendida, que a la vista está, por lo menos por su primera declaración, de la que por supuesto se puede retractar cuando quiera. Parece ser que no es que sea culpable, sino que ella misma se lo ha declarado. Evidentemente ha dicho que el niño le había agredido primero, etcétera, pero eso se verá cuando se tendrá que instruir primero el sumario y después se llegará a juicio. Pero al margen del hecho delictivo en sí, que se está cubriendo de manera muy generosa y en algunos casos, especialmente en las televisiones, de manera muy vergonzosa, al margen de eso, que no suelo tratar este tipo de asuntos en La Contracrónica, este es un programa de análisis político y económico, no de sucesos, el asesinato de Gabriel ha llegado en un momento especialmente delicado. Se ha juntado, ha sido como una especie de conjunción de, no sé si 4 o 5 planetas, pero sí por lo menos un par de ellos. Por un lado nos encontramos ante la posible derogación en las Cortes de la prisión permanente revisable, que era un asunto, un run que ya existía y del que se venía hablando desde hacía muchos meses. El caso de Marta del Castillo, por ejemplo, el caso de Diana Quer, que es muy reciente, que es del pasado mes de enero, y ahora lo de Gabriel Cruz. Y por otro, estamos envueltos en pleno debate sobre la violencia machista. Esto se viene hablando desde hace, iba a decir en pleno debate, llevamos así bastante tiempo, así que de este modo la trágica muerte de Gabriel
ha azuzado dos hogueras que trascienden con mucho el suceso en sí, como podéis ver. Es decir, va más allá de la pura relación casi criminológica de los hechos. Es decir, esto tiene una serie de implicaciones políticas e intelectuales que merece la pena tratar un poquitín más a fondo. Lo de la prisión permanente revisable viene de lejos, lo otro también, pero esto podemos incluso ponerle fecha. En España esta modalidad de cadena perpetua quedó abolida, esta modalidad es muy reciente, pero la cadena perpetua como tal quedó abolida en el año 1978. Con la entrada en vigor de la Constitución española, a partir de ahí el artículo 15 concretamente prohíbe terminantemente que las penas puedan ser vitalicias, es decir, que uno se pase el resto de su vida en la cárcel por muy grave que haya sido el delito que ha cometido. Desde aquel momento aparecieron muchas voces, yo es algo que recuerdo de toda mi vida, gente reclamando la vuelta de la pena capital, de la cadena perpetua, e incluso también de la pena capital, aunque menos, especialmente para casos de terroristas. Los años más duros de la ETA, recuerdo, en los años 80, cuando yo era niño, o posteriormente ya en los 90, que detenían a un etarra, generalmente en Francia, se empezaban a saber todos sus crímenes y automáticamente lo que pedía gran parte de la sociedad era, bueno, ¿y este tipo por qué va a salir de la cárcel o por qué va a estar en la cárcel solo 30 años? Que era lo máximo que se podía meter, aunque luego la cosa se quedaba en 20. Esto hace 10 o 12 años, pues sí, 12 años, en el año 2006 fue que, curiosamente, pues por estas fechas, si mal no recuerdo, en la primera mitad del año 2006, fue la famosa huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos, porque quería salir de la cárcel porque le tocaba legalmente. Y el tema es que Iñaki de Juana había asesinado a 25 personas y cumplió solo 18 años de condena. Es decir, cada víctima, cada muerto le salió aproximadamente unos 10 meses, cada asesinato. Y eso es, yo creo que a la vista está para cualquiera, abiertamente injusto. Y esto dio lugar a que se abriese de nuevo el debate, aunque la cosa, de nuevo, no fue más allá. En marzo de 2015, muchos años después de esto, el Partido Popular llevó al Congreso una iniciativa para reformar el Código Penal e incluir una suerte de cadena perpetua. En este caso iba a ser revisable. Es decir, en España en concreto es revisable a los 25 años. En otros países es a los 18, en otros a los 20. Bueno, en el nuestro se decidió que fuese a los 25 años. Una persona condenada a prisión permanente revisable va a pasar 25 años entre rejas y a los 25 años una junta de especialistas, la que habrá, una junta multidisciplinar obviamente, decidirá si esa persona se ha reinsertado con éxito y puede volver a la calle, o si por el contrario tiene que seguir en la cárcel de por vida o hasta la siguiente revisión. En principio parece algo bastante razonable, pero bueno, en aquel momento se encontró con la oposición directa, además del Partido Socialista, que automáticamente se lo llevó al Tribunal Constitucional. A mi juicio, la prisión permanente revisable era algo necesario y que además, no solo que lo pidiese la gente, que eso al margen, era algo necesario porque hace que, por un lado, impere la justicia y, por otro, se eviten males mayores por parte de ciertos asesinos que según salen vuelven a asesinar, es decir, delincuentes reincidentes. Estas son las dos razones principales. Es decir, la primera, por extenderme un poco más, es porque la primera función de los encarcelamientos, del encarcelamiento, de la prisión, no es o no debería ser la reinserción, sino el castigo del crimen y la satisfacción de la víctima. De no ser así, de no desincentivar la comisión de delitos y dar al delincuente lo que se merece, porque la justicia es eso, dar a cada uno lo que se merece, pues terminaría imperando la impunidad y nada impediría que las víctimas se tomasen la justicia por su propia mano. Y creo yo que eso no es bueno. Es decir, precisamente confiamos en el Estado, en la Administración de Justicia, precisamente porque pensamos que va a ser justa. Es decir, que en el caso de que hayamos sido objeto de una agresión, se nos va a satisfacer. Y además se va a enviar al resto de la sociedad un mensaje. Claro, si vais por esta vía, mirad lo que le ha pasado a este, que se va a comer X años en la cárcel. Luego, no sigáis por ahí. Es como si mañana nos dijesen que atracar bancos tiene, qué sé yo, no lo sé, una pena muy baja o directamente ninguna. Bueno, en ese caso no habría banco a salvo en todo el país. Todo se lanzaría la gente a atracarlos porque no tendría, quedaría impune, obviamente, porque no tendría castigo. Bien, después de todo esto ya viene la reinserción, que la reinserción del preso, es decir, reinsertarle de nuevo en la sociedad,
pero entendida la reinserción como una gracia que una sociedad civilizada le hace al delincuente, ofreciéndole una segunda oportunidad. Y eso está bien, yo creo que la reinserción es buena, o por lo menos se debe de intentar u ofrecerle esa posibilidad. No creo en los penales como el del conde de Montecristo, con una bola atada al tobillo, por una razón simple, porque no es humano y porque además demuestra que una sociedad que trata mal a sus presos, por mucho que pensemos que se lo merezcan, es una sociedad que no está excesivamente civilizada. Por lo tanto, lo suyo es que tratar de que se reinserten, pero después de eso, de haber servido de ejemplo al resto de la sociedad esa pena y de haber satisfecho a la víctima. Si alguna vez habéis sido víctimas de un delito, qué sé yo, que os han robado, por ejemplo, deseáis que la policía intervenga y que ese tipo sea castigado, porque os lo ha hecho pasar mal por mil razones, es decir, porque habéis sido víctimas, en una palabra. Esa sería la primera razón por la que creo que esto de la prisión permanente revisable es una buena idea. La segunda es porque hay ciertos tipos de delincuentes que no se reinsertan jamás. Esto lo saben perfectamente los psiquiatras. Los psicópatas son quizá el ejemplo más conocido, pero ojo, no es el único. Los fanáticos tampoco lo hacen. Ahí tenemos el caso de Iñaki de Juana, que vive hoy por hoy en libertad, vive en Venezuela, es lo último que se sabe de él, donde fue localizado por última vez, donde regenta una licorería. Ojo, sin haberse arrepentido de sus crímenes, no se quiso arrepentir en ningún momento, pero no solo. Inés del Río es otro caso, también una eterna muy sanguinaria. Inés del Río creo que en lugar de 25 mató a 18. Pero como estos hay unos cuantos, es decir, la reinserción pasa por el previo arrepentimiento. Si no te has dolido de tus pecados, que diría un teólogo, no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, estos tipos, un tipo que ha matado a 25 personas y que no se ha arrepentido, es muy probable que, puesto en el tirador, vuelva a matar a 25 personas o por lo menos a una más. Idem con los psicópatas, que tienen un trastorno. Pues bien, la prisión permanente revisable mantendría a estos dos tipos de criminales entre rejas. No son muy numerosos, afortunadamente, ni los psicópatas ni los fanáticos, pero están ahí. Y ambos son una amenaza para la sociedad. Porque, dada la naturaleza del trastorno que padecen, el fanatismo político es un trastorno mental, no nos engañemos, van a volver a delinquir. Eso se puede tener prácticamente por seguro. Se ha dicho en muchísimas ocasiones a lo largo de los últimos meses que esto de la prisión permanente revisable o cualquier tipo de cadena perpetua es propio de países bárbaros y que los países genuinamente civilizados no la tienen. Bien, eso no es cierto. Prácticamente todos los países de Europa, creo que de Europa Occidental todos a excepción de Portugal, tienen prevista en su ordenamiento legal, tienen prevista la prisión permanente revisable en diferentes variedades. Y además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha reconocido en más de una ocasión que existe compatibilidad de esta pena con la finalidad de reinserción, precisamente por su carácter revisable, una vez más. Es decir, que sea revisable puede servir de acicate al delincuente para arrepentirse de sus crímenes y tratar de reinsertarse a la sociedad a la que tanto daño le ha hecho. Pero claro, los suficientes años después, 20, 25 años después, como para que se haya ejemplarizado en él, se haya mostrado a la sociedad que ese delito no se puede perdonar y tiene una pena, y se haya satisfecho a las víctimas. Es decir, la prisión en definitiva no debe de ser entendida como una venganza de la sociedad hacia un individuo, sino como justicia, lo que os decía antes, dar a cada uno lo que se merece. Es justo que una persona que ha trabajado mucho y ha tenido buena visión se haga millonario. No es injusto. Es justo que un tipo que es un perezoso pues no consiga aprobar un examen. Es pura justicia. Lo otro, lo de quitarle al que ha trabajado mucho lo que ha ganado honradamente, es injusto. Y aprobar a un estudiante que no ha estudiado, también es injusto. Es justo también que un asesino múltiple que no se ha arrepentido de sus crímenes y que sigue R que R, se pase muchos años en la cárcel o directamente que permanezca en ella. Y además de justo, es un mecanismo de defensa de la propia sociedad
contra este tipo de criminales, porque los criminales están ahí, existen. Es decir, que hay gente que escoge el mal, en una palabra. Se andaba preguntando el otro día mucha gente, pero ¿qué pasaría por la cabeza de Ana Julia Quesada cuando estranguló a este pobre niño? Pues lo desconozco, pero hay gente que escoge el mal, que sabe que existe, sabe perfectamente, los psicópatas son un caso de manual, saben perfectamente distinguir lo bueno de lo malo y escogen el camino del mal. Y se recrean en él muchas veces. Tenemos los asesinos en serie, por ejemplo. Pero llegados a este punto, que yo creo que por cuestiones puramente penales se justifica, y creo que son argumentos tan buenos o incluso a mi juicio bastante mejores que los que aporta el PNV, está diciendo que esto es inconstitucional, que supone una venganza, que no sirve. Bueno, a la víctima le sirve, pero bueno, pues aparte de esto, aparte de lo que tenemos de sus implicaciones directamente penales y que se venían debatiendo hasta ahora, pues la muerte de Gabriel Cruz ha agitado otro asunto que se encuentra en estos momentos al rojo vivo, especialmente en lo que llevamos de mes. Me refiero, como ya os podéis imaginar, a la violencia machista, que alcanzó su máximo, o la denuncia de la violencia machista, que alcanzó su máximo el pasado día 8 con motivo de la celebración del Día de la Mujer. Corre la especie entre el feminismo radical de que los hombres somos violentos por naturaleza. Es así, una persona, un niño, según nace, un minuto después de nacer, cuando el médico ya ha verificado que es hombre y no mujer, eso es un criminal. Básicamente la idea es esa, según lo ven en una ecografía. Y no estoy exagerando. Carmena lo textualizaba hace poco más de una semana asegurando que la violencia la llevamos inscrita en el ADN, pero la llevamos inscrita solo los hombres. Eso no es cierto, es así, es imposible de demostrar una aseveración como esa, más allá de la pura política y de la pura agitación. Los hombres, y las mujeres también, somos capaces de lo mejor y de lo peor, los seres humanos. Llevamos un héroe y un villano dentro, un ángel y un demonio. Hay personas en las que su parte demoníaca se termina imponiendo y otras en las que su parte angelical termina marcándoles de por vida. De ahí que a los héroes y a los ángeles los recordemos y les hagamos estatua y le pongamos nombres a las calles y vayan a los libros y sean ejemplo para los demás. Mientras que a los demonios los recordamos, pero para no seguir nunca su ejemplo o para conocerlos, para mirarle la cara al mal. Por lo demás, el ser humano medio, cualquiera de vosotros o de yo mismo, ni somos ángeles ni somos demonios, tenemos ambas cosas y tendencias buenas y tendencias malas, sin importar lo más mínimo que seamos mujeres u hombres. Bien, en esto, como veis, no hay ningún tipo de diferencia entre los sexos, pero el nuevo feminismo quiere apuntalar esa idea para justificar así que existan dos códigos penales, uno para hombres y otro para mujeres. Cosa que, por cierto, en países como España ya han conseguido parcialmente, en el caso de la ley de violencia de género. El caso de Ana Julia Quesada, se escribe con Z, lo de Quesada, aunque probablemente sea un error del empleado del registro de la República Dominicana, que el Quesada no existe en una palabra, en cambio Quesada sí es un apellido relativamente común. Bueno, pues el caso de Ana Julia Quesada les pone frente al espejo. Si la mujer no es violenta, según palabras de la propia Carmena, ¿cómo es posible que hiciese lo que parece que hizo? Bien, como todo castillo de naipes levantado sobre una mentira, cuando se viene abajo lo hace con estrépito. Es decir, esa figura falsa que están construyendo, no es que habían construido, que están construyendo, pues con casos como este se le vienen abajo. La imagen esa de mujer buena, cuasi angelical, hombre malo, cuasi demoníaco, solo por el mero hecho de su sexo. Es decir, eso es el genuino sexismo, en una palabra. Aquí en este punto, o en estos puntos, cuando suceden estas cosas, por desgracia, es donde toda esa cháchara mentirosa naufraga. Una cháchara mentirosa que, por cierto, se aireó con tanto descaro la semana pasada.
Bien, ¿por dónde han salido a pesar de que se lo estaban poniendo delante de sus narices? Pues por donde se preveía, la verdad. Por la victimización del verdugo, curiosamente. Al parecer a Quesada le acusan por ser mujer y negra. Y no porque hayan encontrado un niño muerto en su maletero. Esa era un poco la idea, sobre todo de las primeras horas el otro día. Yo no me lo podía creer. Que no es posible. Evidentemente, la presunción de inocencia, sí, por supuesto. En un sistema con garantías siempre está la presunción de inocencia. Pero en este caso yo creo que, como decía al principio, blanco y en botella. La cosa está más o menos clara. 2 guardias civiles se han encontrado al niño muerto en su maletero. A partir de ahí, es una sospecha muy fundada. Pero bueno, nada que sorprenderse de nuevo. Es la clásica prestidigitación verbal del fanático, que ajeno a los hechos repite su mantra dando cabezazos con la devoción de un monje tibetano. Y no importa que se lo estés poniendo delante de las narices y lo esté viendo. Es decir, nada extraño, repito. Lo raro es que hubiesen hecho lo contrario. Pero no está de más, y estas cosas hay que insistirlas, que de vez en cuando la inapelable realidad, porque la realidad es así y siempre cae como un mazazo, nos lo muestre, o mejor dicho, nos los muestre tal cual son. Tengo una noticia que me envía Víctor de Madrid, que bien podríamos denominar mierder o hamburgueser, no lo sé muy bien. La noticia es la siguiente. Resulta que acaban de despedir al primer robot parrillero. Es como parrillero. Pues sí, que hace hamburguesas, que está en la parrilla, que le pusieron una hamburguesería en la parrilla. ¿Por qué le han despedido? Bueno, porque cobraba mucho, no. Obviamente gastaría luz y poco más, electricidad y poco más, pero más el coste de adquisición. Al parecer no daba la talla en el desempeño de su trabajo. El robot en cuestión se llama Flippy y ha durado un día en una hamburguesería, se llama Cali Burger, que está en Pasadena, en el estado de California. La noticia la tenéis en algunos medios, el que me lo han pasado está en la revista Esquire, y aparece el tal Flippy, que es básicamente un brazo robótico que al parecer, según cuentan, no ha aguantado la presión. Parece que le van a hacer una actualización de software porque el actual Flippy no iba muy rápido y ahora pues va a ir más lento. La verdad es que en trabajos, esta noticia mierder nos da pie a una reflexión sobre esto del trabajo robótico. En trabajos como este, el trabajo de parrillero, es decir, poner la hamburguesa encima de una plancha y darle vueltas hasta que esté en su punto, o en distintos puntos obviamente, es decir, trabajos que no implican creatividad y que son repetitivos, los robots yo creo que se terminarán imponiendo, pues como ha pasado en otros trabajos de cocina de este estilo, el caso de las batidoras o las amasadoras. Creo que nadie se pone a hacerse un batido o las cortadoras. Yo desde luego tengo que picar cebolla y lo hago con la mini pimer. Vamos, así de toda la vida, no se me ocurre picar la mano, aunque sé que se puede hacer, pero vas a tardar mucho más tiempo para hacer un picado normal y corriente. Donde yo no veo esto a Flippy ni a ninguno de sus futuros hermanos es preparando un bacalao al Bill, sinceramente. O la gama infinita de pinchos que ponen en los bares de Gros, que están ahí en San Sebastián. Son desde estos sitios en los que uno llega y tienes que besar la barra ante semejante espectáculo. Luego pasa que te pones morado y tienes que subir al Monte Urgula dando un paseo para bajar la comida. Pues yo sinceramente no veo a Flippy haciendo ese tipo de cosas que sí implican mucha más creatividad, mucha más especialización y que tienen muy poquito de repetitivos. Bueno, seguimos con Gonzalo de Jaén, que tiene una cuestión sobre la brecha entre hombres y mujeres. Buenas, Fernando. Te quiero hacer una pregunta respecto al programa del 6 de marzo de 2018. Deja entrever como que ya no hay diferencia entre hombres y mujeres y yo que te querría proponer, algo. Es posible que aunque la brecha salarial puede ser que sea una trampa estadística y en España, por lo menos hablando de España, cada vez va mejor todo, ¿vale? Tú mismo dices que tienes que aún así hay que avanzar, ¿no? Quiero decir que aún así estamos yendo hacia adelante. ¿Qué propondría? Y aparte, otra cosa, ¿no te parece que la diferencia
donde radica realmente la brecha propiamente dicha, ¿no sería más en la cultura? Es decir, en cómo en el trato diario del hombre hacia las mujeres, aunque sea solo con prejuicios, como el racismo, por ejemplo, cada vez se avanza más, pero bueno, hay todavía hay cierto componente, ¿no? Estaría, ¿qué te parece esa conclusión? Cuando el otro día decía que Clara Campoamor hoy no reconocería su propio país, es que es tal cual, es que no lo reconocería. Y no olvidemos que Clara Campoamor vivió hace 100 años. Bueno, se murió ya en los años 70, pero cuando ella mantuvo su lucha a favor de los derechos de las mujeres fue hace poco menos de 100 años. Es decir, los últimos 100 años, el último siglo, España ha avanzado eones en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es un hecho. Es decir, aquí no hay muchas interpretaciones. Me planteas en qué se podría seguir avanzando y señalas la mentalidad. Pues efectivamente yo creo que es así. España y Occidente en general ha realizado este camino gracias a la evolución de las mentalidades. Espoleado, claro está, pues por una causa justa como es la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Y eso ha ido acompañando de una evolución paulatina, pero que no se ha parado en ningún momento de las mentalidades, generación tras generación. Quedan obviamente en la cultura propia algunos resabios machistas o de otras épocas que poco a poco irán desapareciendo, como ya lo han hecho la mayor parte de ellos. Pero claro, esto no se puede hacer por decreto. Esto va poco a poco, ya digo, generación tras generación, hasta en el curso de una propia vida. Los cambios legales ya se han hecho y se han hecho todos. Ahora simplemente hay que dejar que la sociedad vaya evolucionando sola. Cosa que hace sin que la empujen, ¿eh? No es necesario. Va evolucionando sola. Respecto a lo de las brechas que comentas, ¿qué brechas hay entre hombres y mujeres? Bueno, hay una brecha o una diferencia biológica que yo creo que es hasta a la vista de todo el mundo, pero yo creo que la principal es la maternidad. Si existe una brecha en las carreras profesionales de hombres y mujeres, es la maternidad. Y esto, de nuevo, no hace falta ningún estudio para saberlo. Hace falta haber cumplido años y haberlo visto con tus propios ojos. Pero claro, esa es una brecha de orden biológico. Es decir, que los niños solo pueden tenerlos ellas. Evidentemente se puede legislar en cuanto a permisos de paternidad y se ha hecho un montón a lo largo de los últimos años. Hace 20 años era impensable que un padre se cogiese el permiso de paternidad. Hace unos pocos años mi hermano se lo cogió sin ningún problema. Y no les sentó mal, ni le pareció ridículo, ni a sus compañeros de trabajo, ni nada por el estilo. Es decir, está ya plenamente normalizado. Y en eso sí se podía avanzar y se ha avanzado. Pero en el embarazo, el parto y el periodo de lactancia no se puede avanzar, no se puede transferir todas esas tareas. Son exclusivas de las mujeres, por un imperativo biológico. Ahí sí que no hay cambio posible. Entonces, ¿eso va a perseverar esa brecha? Pues yo personalmente creo que sí, pero ya digo, por una cuestión biológica. Nada más, las mujeres sí van a seguir teniendo los hijos por los siglos de los siglos, porque los hombres, por mucho que avance la ciencia, no podemos tener hijos, no tenemos ni el cuerpo adaptado a eso. Las caderas, no sé dónde lo íbamos a meter, aunque nos vaciasen por dentro. Y eso evidentemente tiene unas consecuencias. Se trata de aminorar esas consecuencias, todo lo posible, todo lo humanamente posible. Lo que no es humanamente posible, pues es que es así. A cambio, la biología ha creado otra brecha, de nuevo biológica, y es que las mujeres viven mucho más que nosotros. Hay una distancia, no sé si en España son 7 u 8 años de promedio, lo que viven más que los hombres. ¿Cómo hacemos o qué habría que hacer para acabar con esa brecha, la de la esperanza de vida? Yo creo que es imposible. Ya está. Digamos que las mujeres de promedio están mejor terminadas que nosotros. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? No queda otra. Y aunque lo intentásemos, mediante la ley tampoco se conseguiría. Pero bueno, vamos a ir terminando. Terminamos con Pizarro, que tiene un mensaje sobre la negociación entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Podemos pensar que Kim se levantó una buena mañana con el espíritu belicoso y decidió desencadenar una ola de belicismo regional y ya puesto internacional. Pero lo más probable es que esa política fuera la respuesta a un inconveniente y creciente descontento entre sus gerifaltes y entre su pueblo.
Podemos pensar que Kim se ha levantado recientemente con el espíritu pacifista y loco por estrechar manos y firmar acuerdos, tratados, pactos y alianzas. Pero lo más probable es que esa política sea la respuesta a la asfixia económica y al consiguiente padecimiento que ha traído la política precedente. Si toda paz precisa confianza y perseverancia, Kim no puede ofrecer ninguna de las dos. Pero la paz es tan bonita, las fotos de las firmas y los abrazos son tan cálidas y la sensación de optimismo es tan agradable que a nadie le importará que el firmante siga siendo un tirano atroz, si lo es calladito y sonriente. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya podemos dar por terminada la contracrónica de hoy, así que me despido de vosotros, hasta mañana.